Bienvenidos a esta sesión síncrona programada para el día de hoy, 18 de julio, continuando con el curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el capítulo número 11 del libro base que estamos utilizando para este curso, donde vamos a ver el tema de registro de operaciones de dicho capítulo número 11. El día de hoy me voy a apoyar con unas diapositivas, las cuales me voy a permitir plasmarles aquí en la pantalla para ir desglosando el tema del día de hoy. Un segundo. Ok, ahí ya se está mostrando la diapositiva con la que vamos a iniciar el día de hoy. Como les comento, el día de hoy vamos a dar continuidad al curso de Contabilidad 1 de esta Universidad Ciudadana de Nuevo León. Por ahí haciendo un poquito de remembranza todo lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores, vamos a llegar a este capítulo donde vamos a ver la importancia que tiene el registro de las operaciones contables. Ya vimos al principio del curso cuáles fueron las nociones preliminares, lo que vienen siendo las diferentes cuentas que componen el balance general de estado de resultados, qué es un balance general, qué es un estado de resultados, qué es un balance general comparativo, cuál es la naturaleza de las cuentas, cuáles son las principales cuentas de activo y pasivo y cómo se clasifican de acuerdo a su mayor grado de disponibilidad y de exigibilidad de manera consecutiva. Y también vimos en el capítulo anterior, en el capítulo número 10, hablamos de lo que viene siendo vimos el capítulo que habla de la cuenta movimientos y saldo. Ya mencionamos en dicho capítulo cuáles son los movimientos deudores, cuáles son los movimientos acreedores, qué es el movimiento deudor, qué es el movimiento acreedor, qué es una cuenta saldada, qué es un asiento contable, qué es una cuenta de mayor y obviamente qué representa el movimiento de cada una de estas cuentas. Vimos algunos ejemplos y el día de hoy vamos a dar seguimiento a este mismo tema, pero ahora viéndolo desde el punto de vista de registro. Como les comento, me voy a apoyar con estas diapositivas para que ustedes en un momento dado, si tienen alguna duda, las puedan ver. Para aquellos alumnos que también no se pueden conectar el día de hoy a clase, también esta sesión síncrona quedará grabada con fecha del día de hoy, 18 de julio del 2022, para que la puedan ver posteriormente. ¿Ok? Vamos a iniciar con la explicación del tema. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo número 11? Es conocer la regla de la partida doble, que representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuando su saldo es acreedor o cuando deudor. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Variaciones de las cuentas. Dice que para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Esto ya lo mencionamos en la clase anterior, lo que eran las cuentas, y obviamente qué es la cuenta, o más bien dicho, a qué se refiere la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. En el caso de los asientos simples y en el caso de los asientos compuestos pueden ser varios cargos o varios abonos, o un cargo y varios abonos, o varios cargos y un abono, pero al final de cuentas tanto el movimiento deudor como el movimiento acreedor deben de ser los mismos. Cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto que por la misma cantidad hará variar tanto los valores del balance general como del estado de resultados, o por lo menos a uno de ellos, cuando ya vimos que hay operaciones que registramos donde podemos hacer afectaciones tanto de cuentas de balance como resultados.
Las variaciones en las cuentas, o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas por la cantidad se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos, que es lo que comentábamos hace un instante. Según la fórmula nos dice que el activo es igual a pasivo más capital. Esta es la fórmula del balance. Dice que las cuentas representan valores de distinta naturaleza para saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital. Y se toma como base la fórmula del balance que ya comentamos, que el activo es igual a pasivo más capital. Si nosotros registráramos un asiento, forzosamente nos tiene que cuadrar, suponiendo que estuviéramos afectando puras cuentas de balance general. Si estuviéramos hablando que estuviéramos afectando cuentas de resultados, también esos movimientos o esas variaciones se deberían de ver en el estado de resultados. Más sin embargo, hay que acordarnos que siempre los cargos y los abonos nos deben de dar la misma cantidad. Reglas o principios. Nos dice que toda cuenta del activo debe empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, ya lo vimos en la clase pasada. Toda cuenta del pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, con una anotación en el haber. Y la cuenta del capital debe de iniciar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Es lo que comentábamos, que todos los saldos tienen una naturaleza. Aquí, ¿a qué se refiere con anotación? A que cada que vayamos a registrar una cuenta de activo, debe de empezar con un cargo. Y si vamos a afectar una cuenta de pasivo, debe de empezar con un haber o con un crédito o abono. O igualmente una cuenta de capital. ¿A qué se refiere esto? A la naturaleza que deben de tener cada una de las cuentas. Todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y amortizaciones que son de naturaleza acreedora porque disminuyen el valor de dichas cuentas. Todas las cuentas de pasivo y capital son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones en el pasivo diferido que son de naturaleza deudora, que por ser contrapartida acreedora disminuye el valor de los pasivos que vayamos teniendo o las amortizaciones que vayamos haciendo. Cuentas de activo. Las cuentas de activo siempre empiezan con un cargo. Es natural que para aumentar sus saldos se deban de cargar y para disminuir sus saldos se deben de abonar. Esto es bien importante. Todas las cuentas de activo para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Todas las cuentas de, ahorita lo vamos a ver, de pasivo, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Principios que deben observarse con las cuentas de activo. Los aumentos de los activos se cargan y las disminuciones se abonan, que es lo que mencionamos ahorita. El saldo de las cuentas de activos siempre será deudor, de naturaleza deudora, porque su movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer de mayor cantidad de los valores que hay. En la clase pasada lo mencionamos, si tuviéramos un saldo de la cuenta de clientes negativo, significa dos cosas, o que registramos mal un movimiento contable o que probablemente lo pudiéramos poner como un anticipo de clientes, como una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un saldo negativo en la cuenta de clientes, poniendo el ejemplo de esa cuenta de activo, porque eso nos está reflejando que los clientes nos pagaron de más y eso no es correcto. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver que los saldos negativos están contrarios a su naturaleza. Cuando tenemos, y creo que lo mencionamos, cuando tenemos un saldo negativo en las cuentas de activo, significa que ese saldo debe de ser acreedor, es decir, que está mal clasificado o está mal afectada la cuenta. Si tenemos en las cuentas de pasivo un saldo deudor, significa que debe ir del lado de las cuentas de activo, que significa que también está mal clasificada o contabilizada. Cuentas de pasivo, ya lo mencionamos, para aumentarlas deben abonarse y para disminuirlos hay que cargar estos pasivos. El saldo de las cuentas de pasivo siempre debe de ser acreedor porque su movimiento deudor no podrá ser mayor que el acreedor, salvo que se llegue a pagar más de lo que se adeuda, lo cual no es común, y eso sería un anticipo de proveedores en las cuentas. Así como pusimos el ejemplo, suponiendo, si tenemos la cuenta de clientes y la tenemos negativa, significa que en lugar de que el cliente nos abonó de mal, lo debemos de registrar en un pasivo porque está contrario a su naturaleza, es acreedor y debe de ir en anticipo de clientes. Si la cuenta de proveedores la traemos contraria a su naturaleza, con saldo deudor, la podemos registrar en las cuentas de activo de anticipo de proveedores, ¿ok? Eso es bien importante también ahí comentarlo. Cuentas de capital también tienen la misma naturaleza acreedora. Para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Reglas del cargo y el abono. En el caso del debe,
se debe cargar cuando aumente el activo, o sea, cuando hagamos asientos contables o registremos operaciones, se debe cargar cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. En el haber, se debe abonar cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo o cuando aumenta el capital. Si se fijan aquí, para cargar es cuando aumenta el activo y para abonarla, los de activo es cuando disminuye. El pasivo en el debe o en el cargo disminuye el pasivo, pero lo aumenta si lo acreditamos por la naturaleza de las cuentas. En el capital disminuye el capital cuando lo cargamos y aumenta cuando lo abonamos. Por la misma naturaleza, acuérdense, las cuentas de activo para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Y las cuentas de pasivo y capital para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Esa regla es bien importante. Cuentas de capital o resultados. Las cuentas de gastos de venta y gastos de administración están destinadas al registro de operaciones que causan disminución en el capital, razón por la cual siempre se deben de cargar, puesto de acuerdo con las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar. En consecuencia, como únicamente se cargan, su saldo será siempre deudor. Cuando vimos el estado de resultados mencionábamos que había 3 gastos de operación, aunque aquí no lo menciona, aquí lo separa, también están los gastos y productos financieros, pero vámonos, gastos de venta y gastos de administración se cargan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como son de naturaleza deudora, están encaminados a disminuir el valor del capital, van a disminuir la utilidad que se va a generar al final de un periodo. Las cuentas de gastos y otros productos que también, y otros gastos, las cuentas de gastos y productos financieros y otros gastos y otros productos que vimos en el estado de resultados, producen tanto aumentos como disminuciones del capital. Lo mismo se puede encargar a abonar según sea el caso. Se deben de cargar cuando en ellas se registren disminuciones del capital, pues porque de acuerdo con las reglas ya mencionadas, las disminuciones se deben de cargar. En el caso contrario, se deben de abonar, es decir, cuando en ellas se registren los aumentos en el capital. Su saldo puede ser deudor o acreedor. Cuando vimos el estado de resultados, también al principio veíamos, aunque aquí nada más haga referencia a las cuentas a los gastos, cuando veíamos las ventas, esas son de naturaleza acreedora porque se abonan, ¿qué significa? Que van encaminadas a aumentar el capital. Y los costos también se cargan porque al igual que los gastos de venta, de administración, financieras y otros gastos, van encaminados a disminuir el valor de nuestra utilidad y por ende va a disminuir nuestro capital contable. ¿Qué conclusiones podemos llegar respecto a las reglas del cargo y el abono? Las cuentas de activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas y su saldo siempre debe de ser deudor. Las cuentas del pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas y su saldo siempre es acreedor, lo que ya mencionamos. Las cuentas de capital empiezan con un abono, aumentan abonándolas, disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Aplica lo mismo esta naturaleza tanto para cuentas de pasivo como para cuentas de capital, a excepción, que ahorita lo vamos a ver, de la pérdida y la utilidad. Cuando es una pérdida, se carga dentro del capital contable, esa pérdida es la que determinamos en el estado de resultados, y cuando es una utilidad, se abona dentro del capital contable para aumentarlo. ¿Ok? Las cuentas del activo, del capital o de resultados, ya sean gastos de venta, gastos de administración, siempre se deberán cargar y por tanto su saldo es deudor. Siempre se deben de cargar siempre y cuando se registren de una manera operativa, pero si vamos a hacer una reclasificación entre cuentas, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si cargamos el gasto de venta de teléfono en gasto de administración y lo tenemos que reclasificar al gasto de venta, tenemos que hacer un cargo a la cuenta de gastos de venta, que es donde debe de ir, y abonarlo a la cuenta de gastos de administración. Pero el resultado va a ser el mismo porque a final de cuentas solo es un efecto de clasificación. Pero en términos generales, dichas cuentas siempre deben de ser cargadas. Las cuentas de capital o de resultados de gastos y productos financieros y de otros gastos y productos se pueden cargar a abonar según sea el caso, por lo cual su saldo puede ser deudor o acreedor. Otros gastos y gastos financieros se cargan, otros productos y productos financieros se abonan. Y en el caso de las ventas, su saldo es acreedor
porque para aumentarlas hay que abonarlas. Y en el caso de los costos, su saldo es deudor, porque para aumentarlos hay que cargarlos y para disminuirlos hay que abonarlos. Muy bien, vamos a continuar. Registro de las operaciones. Dice, para hacer el registro correcto de las operaciones o para hacer el registro correcto de las variaciones que sufren las cuentas afectadas, primero se debe analizar la información y después se aplican las reglas del cargo de abono. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre que vamos a hacer un asiento contable tenemos que identificar qué operación se está registrando. Por ejemplo, se vendió mercancía por 50,000 pesos en efectivo. ¿Qué asiento contable se debe hacer? Se le carga a la caja por un valor de 50,000 pesos, cargo a activo circulante, cuenta de caja, con abono a mercancía por 50,000 pesos. Si se fijan aquí, se cumple las reglas que vimos. Una cuenta de activos se aumenta cargándolas y en este caso, como son cuentas del mismo activo, para disminuirlas hay que abonarlas. Entonces aquí tenemos que tener bien identificados qué operaciones vamos a registrar para saber cómo vamos a plasmar nuestro asiento contable. Este asiento o este reporte debe registrarse en un libro llamado diario. Se debe de anotar primero la cuenta deudora con su cantidad a cargo, que en este caso cargo a caja por 50,000, y en el siguiente renglón, dejando sangría, se anota la deuda acreedora con su cantidad de abono, que es 50,000. A este registro que ya mencioné se le llama asiento de diario. A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y la suma del movimiento deudor es igual que la suma del movimiento acreedor. Como lo vemos aquí, este es un asiento simple. Puede ser que haya, dependiendo de la operación que se esté registrando, 3 cargos de un abono o un cargo, 3 cargos de un abono o un cargo y 4 abonos, pero al final vuelvo a lo mismo, la suma de los cargos y los créditos nos debe dar lo mismo, que es lo que vimos en el capítulo pasado cuando vimos la cuenta, movimientos y saldos. Esquema de mayor. Después de que se registra una operación en el diario, en el libro de diario, que inclusive lo mencionamos que esto ya se hace a través de los software que existen en el mercado, se pasa al esquema de mayor para determinar el saldo de la cuenta, que en este caso si sacáramos aquí el saldo, pues el movimiento aquí es 50,000 pesos y aquí es menos 50,000, pero ojo, hay que entender es que esto nada más es para ejemplos didácticos. Recordemos que las cuentas de activos siempre traen un saldo inicial y un saldo final. Si aquí el saldo inicial es 0, sería saldo inicial más cargo 50,000 menos créditos, mi saldo deudor es de 50,000. Suponiendo que aquí el saldo fuera de 100,000 pesos, el saldo inicial de 100,000 más 0, 100,000 más menos 50,000, aquí el saldo deudor es de 50,000. Aquí es donde les digo que los saldos no pueden quedar contrarios a su naturaleza, porque si no estaríamos incumpliendo con la naturaleza de las mismas cuentas. Partida doble. ¿Qué es la regla de la partida doble? Como cultura general, todos los sistemas contables que existen se basa en esto. Y es más, no es aquí, esto sí, en términos contables es en todo el mundo. Consiste en registrar a través de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos que conforman el balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y capital. A todo cargo le corresponde un abono. Todo software que ustedes ven, todo registro manual que ustedes hagan, tiene como principio básico la regla de la partida doble, que cuando lo vimos en el capítulo número 1 que hablábamos de las nociones preliminares, decíamos que es el sistema de contabilidad por excelencia. Fue creado por un monje que se llama Fray Luca Pacioli ya hace algunos siglos, y es la forma en la que nosotros decimos, lo quito de aquí y lo pongo acá. Eso es una afectación contable, que tengamos que hacer los asientos de tal manera que tengamos una causa y un efecto para que se vea reflejado dentro de nuestra información financiera. Igualdad numérica entre los movimientos. Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando igualdad numérica del balance, es natural que la suma de los cargos y abonos de cada asiento sea la misma. Por tanto, si los movimientos de estas están formados por cargos y abonos que han recibido y estos están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas acreedoras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Regla la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono. ¿Ok?
Así resumiéndolo muy fácil. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo una literatura muy sencilla donde nos dice que durante el día se realizaron las siguientes operaciones. Se compraron mercancías por 20. Este es un ejemplo de un balance que está aquí en la literatura, inclusive que tenemos cuentas de activo eh, circulante y fijo y nos da un total de activo de 600,000. Tenemos proveedores de 50,000 y 150,000 y la suma del activo es igual a pasivo más capital. Sin embargo, nos dice que se hicieron varias operaciones, que se compró mercancías por 20,000 pesos y por esta misma se expidió un cheque, se vendieron 60,000 pesos a crédito de mercancías, se vendieron mercancías por 90,000 pesos de contado, se pagó con cheque 10,000 al Universal por varios anuncios publicados, se pagó con cheque una letra de cambio a su cargo por valor de 50,000 pesos, se pagó en efectivo 1,900 por el suministro de energía eléctrica en las oficinas, se expidió un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas o el arrendamiento, un cliente nos pagó 20,000 pesos con cheque y se depositó en el banco 30,000 pesos en efectivo. Si nosotros quisiéramos llevar a cabo todas estas operaciones, tendríamos que hacer el siguiente movimiento. Todos estos movimientos se deben de registrar. Y se fijan aquí, es los saldos y vamos a empezar a hacer las operaciones. Por ejemplo, aquí fueron 60,000 pesos de lo que se vendió en efectivo, lo que se cobró, los gastos de venta, etcétera, y nos da una suma de cargos y créditos iguales. Esas son las operaciones con las que registraríamos a través de cientos de diarios, conservando la regla de la partida doble, todas las operaciones que ya mencionamos anteriormente. Todo esto donde se ve reflejado en los esquemas de mayor, en las cuentas de mayor, de caja, bancos, mercancías, mobiliario, equipo, proveedores, que obviamente todas estas afectaciones o todos estos movimientos hacen que las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital sufran las alteraciones, ¿ok? Que también eso ya lo vimos en clases pasadas. Tenemos una balanza de comprobación. Al final de cuentas, si se fijan, todos nuestros movimientos deudores son igual a nuestros movimientos acreedores. Obviamente aquí la experiencia de los contadores, de los administradores, pues es básica para entender y clasificar correctamente cada una de las operaciones contables. ¿Qué es una balanza de comprobación? Es un documento que se elabora con el objetivo de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario o en la contabilidad del sistema han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes respetando los principios de la partida doble. La balanza de comprobación se debe hacer en el momento necesario. Se acostumbra a realizarla cada fin de mes con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presenta a fin de año. Y obviamente también nos sirve para la balanza de comprobación. De la balanza de comprobación salen los estados financieros. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver un capítulo que habla de los libros de contabilidad, donde vamos a empezar cómo se registra en el libro de diario y luego el libro mayor y luego balanza de comprobación, asientos de ajuste y lo que viene siendo la presentación de los estados financieros. Esta balanza de comprobación debe de contener los siguientes datos: nombre, razón social de la entidad, el nombre del documento, folio del mayor de cada cuenta, el nombre de las cuentas, movimiento deudor y acreedor de las cuentas y el saldo deudor y acreedor de las cuentas. ¿Qué es lo que viene aquí? Se fijan, tiene todos sus movimientos deudor-acreedor y tiene sus saldos tanto deudor y acreedor y a final de cuentas nos da las mismas cantidades. Hay que enterar y más que enterar, hay que comprender que una balanza de comprobación tiene saldos iniciales más cargos menos créditos y al final nos da nuestros saldos, que es lo que les mencionaba en las cuentas T, solo que aquí lo estamos viendo ya a nivel mayor, a nivel cuenta, pero al final tiene que dar los cargos y los créditos. Si tuviéramos un saldo inicial más cargos menos créditos, nos da un saldo deudor. En los acreedores, si tuviéramos un saldo inicial más saldo inicial más los créditos menos los cargos y nos da nuestro saldo deudor, que estas son las variaciones, estos movimientos son los que hacen las variaciones en las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital y que nos da como resultado nuestros saldos. Cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre hay una causa y un efecto. Esto es bien importante por la misma cantidad. Es por eso que debemos comprender la naturaleza de las cuentas,
Y pues para eso hay que seguir ciertas reglas que nos indican la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital. Entender que las cuentas de activos siempre son de naturaleza deudora, las de pasivos son de naturaleza acreedora, al igual que las cuentas de capital. Es bien importante conocer estos conceptos porque para llevar a cabo un control de la información debemos de llevar un registro de operaciones. Ese registro lo llamamos libro de diario, en el cual se anotan los asientos de diario que se deben de cumplir con la regla de la partida doble, que es el sistema de contabilidad por excelencia o el único. Es decir, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y para mantener la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo y capital. Una vez que tenemos el registro de diario, tenemos que pasar a los esquemas de mayor, que ya son las cuentas T que vimos y que hemos mencionado en clases pasadas. Estos nos sirven para determinar el saldo de la cuenta. Una vez que tengamos los esquemas de mayor, debemos de realizar la balanza de comprobación para asegurarnos que hayamos cargado y abonado por igual y asegurarnos que las cantidades que vayamos a pasar a los estados financieros sea la correcta. Que reitero, a lo mejor aquí adelantándome un poquito, en el curso de contabilidad 2 vamos a ver que también se hacen unos asientos de ajuste previos, pero ya sería verlo en otro tema. Entonces, a resumen de estos registros de operaciones, nosotros como administradores, como contadores, como licenciados en informática administrativa, que aunque reitero no vayan directamente para una carrera contable como tal, sí es importante que identifiquen de manera muy puntual cada una de las operaciones que se vayan a registrar. Es bien importante que conozcamos la naturaleza de las cuentas, porque ahí nos va a hacer un sentido en cómo debemos de registrar dichas operaciones. Muchas de las operaciones, la mayoría de los contadores ya las registran por inercia, porque ya una venta a crédito siempre se va a registrar igual. Clientes, ventas o ingresos contra IVA por cobrar. Una venta de contado siempre se va a registrar igual. Bancos contra ventas e IVA cobrado. Una compra de mercancía a crédito siempre se va a registrar igual. Cargo a mercancías, IVA por acreditar con crédito a proveedores. Una compra de mercancías de contado siempre se va a registrar igual. Mercancías, IVA acreditable contra bancos. Y así sucesivamente. Hay que entender que también cada empresa y dependiendo del giro de cada una de las empresas o del negocio para el cual estemos trabajando, pues tiene una complejidad o una forma de trabajar respecto a la operación diferente a las demás empresas. No va a ser la misma contabilidad en cuestión operativa una empresa del ramo manufacturero a una empresa de servicios, más sin embargo sí se deben de respetar los asientos contables. Ya sé que a lo mejor no nos vamos a dedicar a lo mismo, pero el asiento de una venta a crédito, por poner un ejemplo, se va a registrar igual. El cambio el préstamo a un empleado siempre se va a registrar igual. La determinación del costo de venta siempre va a ser la misma. El registro de un gasto que se queda provisionado para pagar el mes siguiente siempre se registra igual. El registro de un gasto que se paga en el mes también siempre se registra igual. Gasto de venta, no sé, teléfono contra IVA acreditable contra banco si se paga de contado. Si se deja provisionado para el siguiente mes, sería gastos de venta, teléfono, IVA por acreditar con acreedores diversos. ¿Por qué acreedores diversos? Porque les debemos, pero por un valor distinto a la venta de mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien importante recalcar eso. Todas las cuentas de activo deben de iniciar con un cargo en el debe, todas las cuentas de pasivo con una anotación o un cargo o un crédito en el haber, y al igual que las cuentas de capital. Recordar que todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, a excepción de lo que vienen siendo las depreciaciones y amortizaciones. Todas las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones del pasivo diferido. Todas las cuentas del capital contable son de naturaleza acreedora. En el estado de resultados, los ingresos o ventas son de naturaleza acreedora. Las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas son de naturaleza deudora. Los costos son de naturaleza deudora. Los gastos de administración y gastos de ventas son de naturaleza deudora. Otros gastos y gastos financieros son de naturaleza deudora. Los otros productos otros productos e intereses o productos financieros son de naturaleza acreedora. La pérdida resultante en el estado de resultados es de naturaleza deudora y se carga dentro del capital contable.
La utilidad generada en un periodo en el estado de resultados es de naturaleza acreedora y se abona en el capital contable. La suma de siempre que registremos un asiento de diario, llámese simple o compuesto, debe de ser igual, es decir, siempre debe haber una causa y un efecto para que puedan verse las diferentes variaciones entre las cuentas que conforman ambos estados financieros. Y la suma de todos los movimientos deudores siempre debe ser igual a la suma de todos los movimientos acreedores. Ok, no sé si hay alguna duda, Antonio, creo que eres la única persona que se conectó el día de hoy. Si no tienes alguna duda, o si tienes más bien dicho alguna duda, por favor, con toda confianza, házmelo saber. Ok, muy bien. Bueno, bueno, entonces, si no tienes ninguna duda, pues sería todo por la clase del día de hoy. Te agradezco tu asistencia. Esta sesión síncrona también va a quedar grabada para todos aquellos alumnos que por alguna situación muy puntual no se pudieron conectar. Generalmente siempre se conectan más alumnos. Esta semana está por ahí, la semana pasada fue una sesión o una tarea a través del formato SCORM, donde era un formato autoevaluable del capítulo número 10. Esta semana, si mal no recuerdo, tenemos por ahí lo que viene siendo una infografía de este capítulo número 11 para que por favor lean bien sus características. Esta tarea hay que presentarla más tardar el próximo domingo 24 de julio a las 11:40 de la noche para que por favor ahí no se les vaya a pasar. Ya estamos prácticamente por más en 3/4 partes del curso, si mal no recuerdo nos quedan uno o dos sesiones síncronas más. Posteriormente a eso ya vamos a tener una sesión de repaso general donde vamos a ver todo lo que hemos visto en la segunda parte del curso y que nos va a servir de base para presentar nuestro examen final. También recordarles que esta semana, toda la semana van a estar por ahí, la semana pasada y esta están abiertos tanto la actividad o el trabajo de regularización. Ya se explicó que ese trabajo es para todos aquellos alumnos que no tuvieron la oportunidad de presentar el examen parcial. Y también está una actividad que es de video de puntos extra para todos aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio. Reitero, ambas actividades son opcionales, no son obligatorias. Si no se presentan, no va a disminuir su calificación. Si se llegan a presentar, les puede ayudar en su promedio o en su calificación final. Y ya el examen por ahí ya está publicado, solo falta que nos den la opción para poderlo abrir, pero eso ya está programado para el mes de agosto y posteriormente vamos a tener lo que viene siendo nuestro examen final o nuestro examen extraordinario, donde es para aquellos alumnos que no pudieron pasar la materia en la primera oportunidad. ¿Ok? Si ya no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención el día de hoy, a la clase del día de hoy, sobre todo a ti, Antonio, y a todos aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Esperemos la próxima sesión que está programada para el día 25 de julio puedan asistir y veamos el capítulo que sigue, si mal no recuerdo, es el capítulo número 12. ¿Ok? Muy buenas noches a todos, ahí a ti, Antonio, y nos vemos la próxima clase.